Como saben, este no es un canal de apologética cristiana y por supuesto que no soy una figura de autoridad al respecto. En temas teológicos no me considero muy erudito. Sin embargo, por respeto y por escuchar a mis antiguos espectadores que llegaron a ver mi etapa atea y mi defensa del ateísmo en redes sociales, y muchos de ellos me dicen, bueno, pero si te dedicaste a defender el ateísmo anteriormente y ahora sos cristiano, tendrías que, de alguna manera, compensar con nuevos videos a favor del cristianismo, tendrías que desmentir esos argumentos ateos que te convencían antes y tendrías que profundizar un poco, y más que nada por el tema de que este canal es más personal que otra cosa. Es decir, yo mi canal no lo veo como una empresa, no lo veo como un lugar donde se tiene filtros para hablar del liberalismo y se deja ahí, sino que yo intento tener hasta cierto punto una conexión con el suscriptor. Evidentemente hasta donde el internet lo permite y hasta donde se puede, en definitiva. Pero yo intento de alguna manera acercarme especialmente al seguidor e intentar hablar de lo que me solicitan, por más que muchas veces no tenga nada que ver con el propósito de este canal, que está más relacionado con la política y la economía, ¿no? Así que repito que no soy un erudito en temas bíblicos ni en temas teológicos, no soy una figura de autoridad y evidentemente me puedo equivocar o puedo cometer erratas, como se le dice. Sin embargo, quería abordar, porque me lo han pedido, insisto, algunos de los principales argumentos ateos y cómo a mí me dejaron de convencer, cómo los veo ahora, cómo los recibo ahora. Y quería empezar por el más fuerte de ellos, ¿no? Según la teoría popular, ¿no? Según lo que dicen las cifras, las estadísticas, el argumento que a la gente más le convence y el argumento de la ignorancia. El argumento de la ignorancia. Aparte estoy en la necesidad de defender esta fe, evidentemente, porque es lo que se manda en la propia Biblia, ¿no? O sea que hay que defender con total mansedumbre, con argumentos sólidos, con lógica, con racionalidad, esta fe. Es lo que vengo a hacer en este video, ¿no? Como cristiano es mi deber. No será mi prioridad, pero es mi deber. Uno de los argumentos de la ignorancia, insisto, que provoca que mucha gente no crea en Dios. Mucha gente que ni siquiera conoce la teoría teológica tomista, ni siquiera conoce las enseñanzas bíblicas, ni siquiera conoce los argumentos ateos. En definitiva, no saben nada de metafísica, pero por esta sencilla objeción abandonan toda religión. Y es el problema del mal. Yo estoy seguro que si vamos a la calle, le preguntamos a una persona aleatoria, ¿usted cree en Dios? Si te dice que no, si te dice yo soy ateo, lo más probable es que te diga que es ateo porque hay mucha maldad en el mundo, mucho sufrimiento, los niños de África, ¿no? Lo típico que se suele decir, ¿no? De que hay mucha maldad, entonces Dios no existe, ¿no? Entonces quiero abordar este argumento porque creo que es uno de los más fuertes, ¿no? A nivel popular. ¿Cómo se correlaciona un Dios omnipotente y omnibenevolente con la existencia de maldad en el mundo? Pues evidentemente, y esto además se conecta con el liberalismo, por eso yo dije en uno de los anteriores videos que el anarcocapitalismo es el sistema político del cristianismo, ¿sí? Y lo intenté defender, hubo gente que no le gustó, pero bueno, es lo que yo pienso. Pero hay que entender aquí que Dios, cuando crea a la humanidad, no crea seres autómatas que obran sin conciencia. Evidentemente, Dios tenía dos opciones en la creación. Dios tenía dos opciones. Bueno, Dios evidentemente no nos necesita, nos creó simplemente para que podamos conocerlo, estar con Él y disfrutar del mundo, ser felices, ¿no? Para eso es que nos creó. Que además esto rebate otro argumento que yo manejaba cuando era ateo, que ya en un próximo video lo iremos a desmantelar, ¿no? Pero es este argumento de cómo Dios puede crear algo cuando Él es perfecto y no necesita nada. Este era el argumento que yo más defendía. Para mí era el más sólido de todos, ¿no? Pero ya lo abordaremos, no se preocupen, ¿no? Sin perder obviamente el rumbo de este canal. Pero este argumento que parece ser muy sólido, ¿no? Bueno, Dios nos crea para que nosotros podamos tener una vida, ser felices, disfrutar del mundo y acercarnos a Él. Evidentemente,
Dios tenía dos opciones. O creaba seres autómatas obligados a amarlo, ¿sí? Es decir, creaba robots, básicamente como si vos agarrás en una computadora, programás un programa que diga te amo y ese programa no piensa, no razona, es una ovejita, ¿no? Tenía esa opción o tenía la opción de hacer al ser humano libre. ¿Qué quiere decir hacerlo libre? Que tenga voluntad propia, que tenga deseos propios, que tenga una individualidad. Porque claro, si todos fuéramos iguales, como propone el comunismo, no habría individuo, que es lo que propone el comunismo, ¿no? O sea, el comunismo en su ateísmo estúpido, el comunismo propone que no hay tal cosa como un individuo, que en realidad lo que existe es el colectivo de los trabajadores y el colectivo de los empresarios. No hay el trabajador, sino los trabajadores, ¿no? O sea, una cosa que, bueno, es el resultado de caer en el nihilismo, ¿no? Evidentemente, de ese tipo de filosofías nihilistas no se puede esperar nada mejor. Bastante bueno es el marxismo, dentro de lo que cabe, con su nihilismo excesivo, ¿no? Ya el materialismo o un nihilismo, empezando por ahí. Pero volviendo al punto, para no desvirtuarme demasiado, evidentemente Dios crea individuos con voluntades propias, con deseos propios, con anhelos, con gustos, con pasatiempos, con voluntad. ¿Qué quiere decir? Que el individuo elige soberanamente. Es decir, que en realidad nuestro comportamiento no está de alguna manera condicionado negativamente con una especie de fuerza, ¿no? Para ponerlo en términos simples, pero no está metafísicamente condicionado. Es decir, que yo realmente tengo la posibilidad de elegir el bien o elegir el mal. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque acá se resume todo. Es decir, insisto, Dios podría haber creado seres que solamente fueran capaces de hacer el bien, de llevarse bien, de amarse, pero hubiera creado robots, hubiera creado seres incapaces de decidir por sí mismos, porque ya la decisión está programada en la cabeza de que tiene que elegir el bien. Sin embargo, Dios crea humanos libres. ¿Humanos libres de qué? De elegir el bien o el mal. Es decir, que da la máxima libertad. Vos podés elegir tanto regalarle tu casa a una persona, podés elegir amar muchísimo a una persona, como podés elegir desmantelarla en tu sótano. Es decir, tenés todo el abanico de posibilidades. Dios te da la libertad. ¿Y por qué Dios te da la libertad? Porque Dios no quiere que vos te acerques a Él obligado. Y acá es donde se resume todo, ¿no? Esto es, evidentemente tiene una fuerza incomprensible, ¿no? Evidentemente nosotros podemos imaginar de forma muy superficial lo que Dios pudo haber pensado cuando hizo la creación, pero evidentemente es una cosa que escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Dios crea un ser humano con la posibilidad de elegir todas las variantes. Es decir, Adán hubiera podido asesinar a Eva a puñaladas, como hubiera podido no comer de fruto. Es decir, crea un ser humano con todas las posibilidades. ¿Por qué? Para que el ser humano en su libertad elija voluntariamente acercarse a Dios o elija voluntariamente alejarse de Dios, como hacen los marxistas, ¿no? En su ateísmo, repito. Por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Porque hablamos mucho de economía, me imagino que habrá muchos marxistas que ven estos videos míos, ¿no? Entonces Dios crea hombres libres. ¿Qué implica que Dios crea hombres libres? Que evidentemente esto además te dice que la libertad está por encima de el daño o el beneficio. Es decir, el hecho de que vos puedas ser libre es preferible a que todo el mundo esté obligado a portarse bien de forma metafísica, incluido vos. Porque entonces no habría una voluntad, no habría una libertad de decidir. Es decir, la libertad es el valor supremo en la creación. Ese valor supremo. Vos fíjate que Dios manda a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados por el hecho de darnos libertad. O sea que Dios prefirió ver morir a su propio Hijo con tal de que nosotros fuéramos libres, en lugar de simplemente hacer un ser humano totalmente estúpido, autómata, robotizado, incapaz de decidir por sí mismo. Esto es tremendo. Esto te habla del amor que tiene Dios por la humanidad, te habla de la bondad de Dios, te habla de un amor incomprensible, ¿no? De darle al ser humano esa libertad, de decir, bueno, yo te creo y vos, si querés, te acercás a mí y si querés, te alejás de mí. Esto es increíble. Y bueno, ¿cómo se explica la maldad? Pues justamente de esta manera. Es decir, el mal existe porque Dios permite que exista el mal, porque
permite que el ser humano decida elegir el mal. Esto es clave. Creo que en esto se resume todo, es decir, es un argumento, bueno, es muy conocido de hecho en este tipo de círculos, ¿no? Pero evidentemente hay gente ignorante en este tipo de doctrinas que no entiende y piensa que Dios es malo porque permite la maldad. Esto típico de que ven un crimen, ¿no? De que alguien, Dios libre y guarde, mata a un niño, por ejemplo, y dicen, bueno, pero ¿por qué Dios no lo pudo evitar? Pero es que Dios no puede intervenir con la libertad del asesino, porque el asesino es libre, así como todos somos libres, porque la humanidad es toda creada por Dios, ¿sí? Y toda la humanidad tiene libertad de elegir el bien o de elegir el mal. Entonces, la cara pregunta es, esa persona que sufre un daño terrible de otro, ¿es culpa de Dios o es culpa de la persona que elige hacer el daño? Porque Dios nunca mató a nadie. Es decir, esto es un tema que se suele argumentar mucho, que en realidad, cuando se dice, ¿por qué Dios permitió que el asesino mate? No, es que Dios no permitió que el asesino mate, es que el asesino mató porque quería matar, porque tiene libertad para hacerlo, así como tiene libertad para después arrepentirse y volver a Dios y recuperar el camino. Entonces, esto es esencial. La libertad humana es la que justamente genera la maldad, así como también genera la bondad. Otra cosa, no habría bondad genuina si no fuera por la libertad. Vos fíjate que si todo el mundo estuviera obligado a hacer el bien, ¿qué es lo que proponen estos tipos? Estos ateos que dicen, ¿por qué Dios no evita el mal? Bueno, si todo el mundo estuviera metafísicamente obligado a hacer el bien, entonces nadie haría el bien. Porque el bien solamente tiene valor cuando decidís hacerlo vos mismo. Vos no sos bueno si alguien te obliga a ser bueno con un arma en la cabeza. ¿Se entiende? Es como si fuera el cumpleaños de tu madre y vos no le querés hacer ningún regalo y viene tu hermano y te pone un arma en la cabeza para que le des un regalo. Ese regalo no es genuino, es un regalo que no vale nada. Se relaciona también con el Estado, ¿no? Por supuesto, yo conecto todo, ¿viste? Yo conecto mucho el liberalismo con el cristianismo por este tipo de cosas, que para mí son evidentes, ¿no? No hay bondad si la persona está obligada a ser buena. La bondad viene cuando la persona elige entre la posibilidad de hacer el bien, la posibilidad de hacer el mal, y agarra, reflexiona y dice, no, voy a elegir hacer el bien, voy a elegir este camino. Eso es una cosa que te habla de la, bueno, de la enormidad de Dios. Te habla de una cosa increíble, ¿no? Evidentemente. Que Dios nos dé la libertad de hacer el bien o hacer el mal. Esto, evidentemente, bueno, hay gente que evidentemente no lo entiende y por eso esgrime este tipo de argumentos, ¿no? Pero hay que considerar esto. El mal existe cuando la persona elige alejarse de Dios. El mal existe cuando la persona elige hacer daño en su libertad. Es libre de hacer daño, es libre de no hacer daño. Nadie está obligado a matar, en principio, ¿no? En principio. Nadie está obligado a matar, nadie está obligado a hacer el bien. El ser humano es libre. Puede elegir hacer el bien, puede elegir hacer el mal. Si elige hacer el mal, no es culpa de Dios. Dios le dio la libertad. ¿Elegí el bien o el mal? La persona eligió el mal, bueno, ya se las verá con Dios en el día del juicio. Eso, digo, pero así como vos valorás elegir el bien, así como vos valorás que cuando haces el bien elegiste hacerlo, también tendrías que valorar que elegís hacer el bien porque tenés la otra posibilidad, que es hacer el mal. O sea, vos sos buena persona porque existen las malas personas. Esto es esencial, es una cosa tremendamente profunda. Vos sos buena persona porque podrías ser mala persona. Vos sos buena persona porque existen las malas personas y te comparás con ellas y elegís ser bueno. Este es el sentido de la vida. No tendría sentido la vida si no fuera de esta manera. ¿Qué sentido tendría si todo el mundo estuviera obligado a ser bueno de forma metafísica? No existiría la libertad, no existiría la bondad, no existiría nada. Seríamos cosas, robots. Seríamos peores que animales. Sin embargo, no. Vos tenés la posibilidad. Sos buena persona porque viste la mala persona, lo mala que es, no te gusta. Elegís el buen camino. Elegís ayudar a los demás. Esto para mí es un tema clave que habla mucho de la bondad de Dios. Y evidentemente esto, bueno, termina con el argumento de la maldad, ¿no? Esto que se dice, ¿por qué Dios no evita el mal? Te lo acabo de explicar. Dios quiere que vos elijas el bien. No te quiere obligar a elegirlo porque vos no naciste para hacer de forma inconsciente lo que se te impone. Vos naciste para elegir, para ser libre, para decidir. Esto es así. Después sale el tema de las enfermedades, ¿no?
dicen no, porque hay enfermedades, cáncer y qué sé yo. Bueno, eso ya es un tema diferente, ¿no? Hay muchas teorías en este tipo de círculos. Hay gente que dice que las enfermedades vienen del pecado original, que en realidad en la obra de Dios original, en el huerto del Edén, no había enfermedades y las enfermedades vinieron después. Las enfermedades vinieron después conforme el hombre fue eligiendo el mal. Bueno, esto se puede debatir mucho más. Pero en definitiva, cuando existe este tipo de crímenes, este tipo de delitos y de cosas terribles que vemos en la tele, pues responde simplemente a la libertad humana que Dios le dio a todo el mundo por igual. Dios le da libertad a la buena persona para ser buena, Dios le da libertad a la mala persona para ser mala. Esto es así. Así que bueno, por acá voy dejando el video de hoy. Quería hacerlo porque, insisto, me han preguntado repetidas veces, bueno, ahora que soy cristiano, ¿qué tengo para decir de esos argumentos ateos, no? Y bueno, repito que este mismo argumento que di yo, estoy seguro de que hay perfiles cristianos que lo dan 1000 veces mejor, ¿no? Porque repito que estos temas no son mi especialidad. Simplemente hablo por un tema personal, por un tema de que a menudo se me pregunta y por un tema de que me veo en la necesidad de hacerlo. Así que bueno, espero que haya gustado el video. Si te gustó ya sabes que puedes darle me gusta y nos estamos viendo en futuros videos. Hasta la próxima.